muchas gracias. La verdad es que me ha servido de mucho todos los consejos que me has dado. Los pondré en práctica, a ver si me sale todo. Bueno, de momento lo que tengo muy claro es que tengo que pedir perdón a mi amor. Te quiero, cariño. Te voy a dedicar una canción desde aquí. Te quiero, mi amor. Bueno, muchas gracias, por toda la ayuda. Bueno, pues muchísimas gracias por tu llamada, querida amiga. Y recuerda, eres pasajero cuando actúas por inercia, pero eres piloto cuando actúas por elección. Bueno, me comunican que tenemos una llamada entrante. Buenas noches, querido amigo. ¿En qué podemos ayudarte? Hola, profesor Luz. No importa mi nombre, no, tampoco quiero decirlo. Te llamo porque hay una persona que me está quitando, no sé cómo le diría, el mojo. Siempre que está cerca de mí, todo me sale mal. La primera vez fue, estábamos en la fábrica y me pedí una cerveza. Aquí tienes. ¿Esto qué mierda es, tío? Te pide una pinta de poco. Esto es una puta Moritz. Tienes que asumir un poco también la circunstancia y también piensa que hay de malo en que alguien pierda un poco la compostura que venga a molestarnos. Pero no solamente es eso. O sea, fui a la tienda, estaba mirándome una camiseta y la elegí, era una súper chula. Ay, hola. Hostia, ¿Qué tal, Diego? ¿cuánto es esta camiseta? Pues mira, son 20 pavos, tío. ¿20? 20. Venga. ¿Va bien? Sí, es súper ¿Sí? chula, tía. Pero bueno, va, como eres tú te lo voy a dejar a 18, Diego. ¿18? Sí, va. Que ya ahora tienes 2 niños. ¡Ay! Fui a pagar, justamente cuando iba a pagar se me cayó la cartera y fue el maldito cliente 1 millón el que pagó después. ¿Quién era? Él. Sin contar la vez que me lo encontré en un bar, estábamos los dos, encima habíamos pedido pimientos del Padrón, que era una puta leyenda urbana, que unos pica unos no, pues casi muero, o sea, jamás he tomado algo tan picante y todo era porque estaba, ¿quién coño estaba ahí? Él estaba ahí. ¿Pero qué le pasa a ese? Piensa un poco en el azar también, amigo. Y ya, o sea, la que ya me reventó, tengo problemas de alopecia, se me cae el pelo, me dijeron que había un peluquero que hacía milagros con la cabeza. ¿Quién coño estaba otra vez allí? Maldita sea, estaba él haciéndose el mismo tratamiento. Recuerda, querido oyente, la felicidad está en las cosas que no planeas, en las que no ves venir. Pero Jesús, ¿qué coño me has hecho, tío? Y me quedé calvo. Quiero matarlo. Mira, amigo, tenemos muchas llamadas entrantes que no podemos perder el tiempo con esto. No podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado, ¿vale? Bueno, cuídate. Hasta luego. Mátalo. Yeah. Mátalo, los pimientos del Padrón, unos pican y otros no. Mátalo, los pimientos del Padrón. Mátalo, el cliente 1 millón con tu cheque se quedó. Mátalo. Mátalo, el cliente 1 millón con tu cheque se quedó. Yeah. Mátalo. Yeah, mátalo. Yeah. Chaval, ¿estás bien? Mátalo. Cómeme el donut. Yeah. No te toques. Pero tío, ¿pero qué me has hecho, Jesús?